definición de la función lineal, la cual definiremos de la siguiente manera. Se llama función lineal a la función que va del conjunto de todos los números reales hasta un segundo conjunto de todos los números reales, definida de la siguiente manera, como f de x igual a mx más b, donde m y b pertenecen a los números reales. Esa va a ser la definición que nosotros vamos a tener de la función lineal. Esa forma, cuando nosotros veamos criterio de esa forma, donde m puede ser cualquier número real y b puede ser cualquier número real, nos vamos a dar cuenta que es una función lineal. ¿Por qué? Porque el exponente de la variable x, ¿verdad?, que es la variable que nosotros conocemos como independiente, va a estar acompañado de un valor, en este caso del valor m, que está acá. Eso es importante, que esa variable, que nosotros sabemos que la variable x está elevada a la potencia 1. Entonces, de ese caso, nos damos cuenta que la función es una función lineal. ¿Por qué? Porque el exponente de la x es 1. Como es 1, no se escribe y se ve de esa forma, como f de x igual a mx más b. Veamos algunos componentes o elementos que la conforman. Aquí pueden prestar atención a esta pequeña imagen. Sin embargo, cada uno de los conceptos los vamos a trabajar más adelante poco a poco, pero es importante que desde ahora vayámonos dando cuenta que dentro de la forma que vimos de f de x igual a mx más b, esa m recibe un nombre. En este caso recibe el nombre de pendiente. Esta es la pendiente de nuestra función y la vamos a denotar con la letra m. También vamos a tener una intersección con el eje y. Esta gráfica va a intersecar el eje y exactamente en el punto B. Ese punto coincide con el punto que tenemos dentro del criterio. O sea, este punto es este mismo de la intersección con el eje y. También podremos, ¿verdad?, calcular la intersección con el eje X de la siguiente manera, con esta forma. Esta forma nos dice que la intersección con el eje X, o sea, ese valor en X, ¿verdad?, que es la preimagen de ese punto, la vamos a calcular a partir del criterio mx más b. De esa forma. Eso lo veremos más adelante con un ejemplo para que quede claro. Y la intersección con el eje y, vimos que va a tener la forma 0, b, o sea, coincide con el punto, ¿verdad?, y el valor de b. También vamos a darnos cuenta del tipo de funciones lineales que existen. Vamos a conocer cuál es la función lineal creciente, la función lineal decreciente y la función lineal constante. Cada una de estas vamos a ver su representación gráfica y por qué es tan importante esto que tenemos acá. Esto es lo que nos va a poder definir, ¿verdad?, si es creciente, decreciente o constante. Y eso es a partir del signo que va a tener el valor de m, o sea, el número real que es la pendiente. Si es positiva, vamos a decir que es creciente. Si es negativa, vamos a decir que es decreciente. Y si es 0, es constante. Entonces recordemos, f de x es igual. Y ahora veamos efectivamente lo que nos menciona en este apartado. De que su gráfica es una línea recta. Entonces vamos a ver efectivamente cómo se comporta su gráfica. Como podemos ver, tenemos varios puntos sobre la gráfica, que los podemos ver acá. Por ejemplo, tenemos el punto 2, menos 2, tenemos el punto 1,1 y recordemos el punto 0,4. Vemos que esos puntos, cuando los unimos, ¿verdad?, están contenidos en una recta o en una línea. Entonces, en este caso, vemos que este tipo de función, su gráfica es una línea recta. Siempre los puntos dentro de la función lineal deben de coincidir con una misma línea. Eso es muy muy importante. Bueno, y aquí también teníamos otro punto, ¿verdad? Lo podemos también denotar, que es el punto 3, menos 5. Podemos observar en esta misma gráfica lo que les mencionaba, que siempre va a intersecar al eje y en 0, b. Quiere decir que este 4 que vemos en el eje y coincide con el valor de b. Entonces ya sabemos ahí un dato importante de la función, ¿verdad? Y la pendiente, en este caso, gráficamente más adelante vamos a ver si es positiva, negativa o es 0.
Entonces, importante recordar, ¿verdad? La pendiente y el valor de b, que coincide con la intersección con el eje y. Eso nos lleva a este primer ejemplo, donde vamos a partir del criterio de la función mx más b, vamos a poder identificar cuál es la pendiente y cuál es el valor de b. Entonces, teniendo en cuenta la forma que vimos anteriormente de mx más b, donde b es la intersección con el eje y m es la pendiente, podemos contestar lo que nos piden. En este criterio que tenemos número 1, vemos que la forma es f de x igual a menos 8x más 2. Entonces recordemos que la pendiente va a ser la que acompaña a la x, en este caso el menos 8. Y el valor de b, ¿verdad? En este caso vemos que es el 2, es el que cumple la forma que vimos aquí arriba. Entonces en este caso es 2. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos este criterio, f de x igual a 5x menos 16, y nos piden igual hallar la pendiente y el valor de b. Entonces, la pendiente en este caso, recordemos, la que acompaña a la x, sería 5. Y el valor de b sería el valor fijo que siempre va a aparecer en el criterio, en este caso menos 16. Respetamos el signo que tengan, ¿verdad?, los números. En este caso la pendiente es positiva y el valor de b es negativo. Noten en este tercer ejemplo, chicos, algo muy importante, que vemos que la forma que tenemos es, ¿verdad?, fraccionaria. Pero esa fracción la podemos convertir en la forma mx más b de la siguiente manera. Acá debemos de prestar mucha atención a lo siguiente. Este criterio está de una manera fraccionaria. Lo que podemos hacer es, este 5 que divide a toda la expresión, ¿verdad?, al menos 15, x menos 10, se lo vamos a distribuir a cada uno, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es crear una fracción con cada uno de estos números, ¿verdad? Y el 5 va a estar dividiéndolos. Entonces, eso significa lo siguiente. Vamos a escribir aquí arriba, menos 15 x sobre 5 menos, ¿verdad?, el menos que vemos adelante del 10 sobre 5. Ahí lo que hice fue separar la fracción en dos fracciones, ¿verdad? Y el 5 divide a cada uno de los elementos del numerador de la fracción. Acá con un poco de simplificación podemos simplificar el menos 15 dividido entre 5, que eso sabemos que es menos 3. Y el menos 10 dividido entre 5, que sabemos que es... Ok, ¿verdad? En este es muy importante la x, no dejarla botada. Y acá menos 10 dividido entre 5 es menos 2. Entonces, ¿verdad? Igual, importante también conservar el f de x, o sea, escribir f de x igual a menos 3x menos 2. Esa es la forma que tiene, ¿verdad?, la función lineal. Entonces acá podemos ver que la pendiente es menos 3 y el valor de b menos 2. Es importante que de esta manera, cuando lo tenemos